Señores diputados, gracias por acudir de nuevo a una sesión de la Comisión Permanente de Investigación sobre Caja Badajoz. Para dar comienzo a la misma, rogaría a la señora secretaria diese lectura del orden del día. Gracias, señor presidente. El orden del día es como punto primero, lectura y aprobación si procede el acta de la sesión anterior y como punto segundo, elaboración del dictamen. Muy bien, gracias, señora secretaria. Todos han tenido la oportunidad de ver el acta de la sesión anterior. ¿Hay por parte de algún portavoz alguna cuestión a tener en cuenta, a modificar? Bien. Se entiende aprobada por unanimidad de todos los presentes. Pasamos al segundo punto, elaboración del dictamen. En la última sesión, en la última reunión, se acordó que iban a trabajar los distintos portavoces para poder intentar perfilar un documento, un dictamen, y por lo tanto yo creo que aquí serán los portavoces los que tengan que informar directamente a esta mesa cómo han venido desarrollándose esos trabajos y por lo tanto, si les parece, abrimos un turno de intervenciones. Señor Beneyto, comenzando por el Prescres. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, nosotros, la verdad es que hemos hablado entre algunos portavoces del tema y mi grupo, pues le gustaría que, porque yo creo que es importante que apareciera en el informe esa posibilidad de fusión que hubo entre las cajas extremeñas y no se hizo, y que aquí ha habido concretamente un consejero, mejor dicho, y un exconsejero de Economía que utilizaron el término de decir que no se había producido por cuestiones domésticas, lo cual debería, pues por lo menos poner en entredicho a los dos consejos de las dos entidades, porque, según la mayoría de los que han comparecido, no había cuestiones financieras importantes, ni siquiera sobre solapamiento de muchas oficinas, ni pérdida de puestos de trabajo. Era todo asumible perfectamente, según han explicado aquí los que han comparecido. Insisto, tanto las últimas comparecencias del exconsejero del Gobierno anterior, el señor Ángel Franco, como el consejero actual, don Antonio Fernández, dijeron que esto era posible y que, creo que la palabra que utilizaron, que tengo entrecomilladas, fue cuestiones domésticas. A mí me gustaría que esto constara en el informe, porque me parece que eso fue el principio de lo que ha pasado después, o consecuencia de lo que ha pasado después, porque no se hubiera ido a un sí, ni se hubiera ido a una fusión, pues como posiblemente se ha ido, si Caja Extremadura y Caja Badajoz hubieran estado fusionadas anteriormente y hubieran sido una entidad bancaria. La situación de fortaleza de esa entidad regional, si esa fusión se hubiera producido, no hubiera tenido nada que ver con la forma en que ambas entidades han ido luego a las respectivas fusiones que han tenido. Unos con más suerte que otros, hay que decir, por lo menos en lo que a los empleados se refiere. Por lo cual yo creo que esto debería constar en el informe y así lo hacemos. Yo creo que además hay cosas evidentes por la gente que ha pasado por aquí. Decía que no podemos olvidarlos que han pasado una serie de comparecientes que han dicho una serie de cosas y que han coincidido, en algunas cosas han coincidido el 90% de los que han comparecido. Es decir, que tampoco este informe es algo que nos estemos inventando nosotros. Está sacado de las declaraciones que han hecho los que han comparecido. Y hay una cosa que está clara, y es que, las dos entidades de OSIP, Caja Inmaculada y Caja Círculo Católico de Burgos, pues omiten información, yo creo que de una forma interesada, en cuanto a su estado financiero se refiere. Y eso es algo innegable. Como también lo es que el Banco de España no actúa en correspondencia a esa situación. Nosotros entendemos que el Banco de España lo que hace es seguir una política económica del Gobierno, incluso una política económica de Europa, donde hace que haya que fusionar a las cajas de ahorros, como sea, que haya que bancabizar a las cajas de ahorro, y que eso no lo hace solamente aquí, lo hace en toda España. Y, de hecho, lo que hace es coger cajas que están en una situación complicada y metérselas a otra que están en buena situación para así hacer esa refundición y que todas sean más o menos viables. Eso no se hace solamente en Extremadura, se hace en el resto de España y es lo que se hizo aquí. Y el Banco de España, aún sabiendo la situación real de CAI y de Caja Círculo, digamos que deja que la cosa siga así. Luego hay otra cosa que yo creo que también lo han dicho todos los que han pasado por aquí, y es que hay
una mejora en la participación que tiene Caja Badajoz. En un principio es de un 24%, 24,5% si no recuerdo mal, y pasa a un 32%. Esa mejora en su participación en el SIP de Caja 3, pues tiene las consecuencias que tiene. Yo entiendo que si ha habido, no se ha pasado de 24,5 o 32 porque sí. Habrá habido algún tipo de valoración financiera que haya hecho que ese paso haya sido por algo. Porque podía haber sido 32 o 33 o 35 o el 27, pero la cuestión es que ha sido 32. Veamos a ver si esa cantidad, pues eso va a que... Entendemos que ha habido pérdida de patrimonio por parte de Caja Badajoz, lo que no sabemos cuánto. Y bueno, a lo mejor resulta que esa apreciación que tenemos de que se ha perdido patrimonio pues no es tan real como nosotros creemos. Creemos que sí que lo ha habido, pero no sabemos qué pérdida de patrimonio ha habido. Y luego sí tenemos que constatar que hoy en día, Ibercaja es una entidad financiera importante, solvente, que los empleados y los impositores de Caja Badajoz, de la extinta Caja Badajoz, porque Caja Badajoz queda la fundación y se ha acabado, de la extinta Caja Badajoz, han tenido, pues yo creo que un trato bastante ventajoso, pues especialmente los empleados, y si lo comparamos con los empleados de Caja Extremadura, no es que haya sido ventajoso, es que ha sido como un premio de lotería, porque hay que ver cómo han quedado los empleados de Caja Extremadura y cómo han quedado los empleados de Caja Badajoz. Tanto los que se han marchado en una posición, en una situación, yo creo que muy ventajosa, como los que se han quedado ahora mismo. Ha habido poca movilidad, se han perdido pocos puestos de trabajo, se han ido los que han querido irse y en una situación bastante ventajosa, con lo cual creemos que al final de este proceso lo único que podríamos pensar es que se ha perdido patrimonio, pero para eso tendríamos que saber exactamente qué patrimonio se ha perdido y por qué se fija en un 32% la participación en EUSIP después de ser el 24,5%, si eso se ha cuantificado de alguna manera, se ha controlado, se ha visto qué ha pasado, y si esa cifra era real o no era real, porque el 32 era por algo, no habrá sido así porque se le haya ocurrido a alguien. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros creemos que lo que decimos en nuestro informe, yo creo que es perfectamente asumible por todo el mundo. No decimos que haya... yo creo que aquí, si alguien tiene que decir algo, pues me refiero fuera del Banco de España y fuera de las entidades, pues nosotros creemos que por parte del presidente y director general de la entidad se ha actuado, y lo digo así textualmente, de forma timorata, es decir, en un momento determinado se podía haber puesto más carne en el asador, se podía haber echado más carne en el asador para intentar solucionar. Yo entiendo que han tenido presiones del Banco de España. No digo que hayan sido amenazados, porque las amenazas no costan en ningún sitio, pero sí hay muchas formas de decir las cosas. Entonces, yo creo que se les ha insinuado, se les ha dicho que podían ser intervenidos, que cuidado, que tal. La cuestión es que yo creo que se ha actuado de forma timorata por parte del presidente y director general, y que el Gobierno anterior de la Junta de Extremadura pues pasó un poco del tema. El Gobierno anterior pasó un poco del tema. Aquí lo dijo el consejero, que ellos no se querían meter en estas historias cuando estuvo aquí, el señor Ángel Franco, que ellos no se querían meter, que ellos querían que fuera el Consejo de Administración de Caja Badajoz quien actuara por su cuenta y riesgo, pero yo creo que en este caso, y teniendo en cuenta que las cajas de ahorros estaban, dirigidas por personas pertenecientes a partidos políticos, lógicamente, pues el Gobierno tenía que haber actuado, tenía que haber tutelado, sobre todo cuando se produce y se enteran de que ha habido una diferencia entre lo que se decía y lo que al final era, pues debería haber tutelado y haber sido intermediario entre Caja Badajoz y el Banco de España o el Gobierno para que esto se hubiera resuelto. Yo creo que todo lo que decimos es asumible, y nosotros estamos abiertos a llegar a algún tipo de acuerdo con cualquiera de los grupos, y yo creo que ya deberíamos llegar a hacer un documento único y cerrar ya esta comisión, porque yo creo que esto tiene poco recorrido ya. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benedito. Sí, porque además les recuerdo, señores portavoces, que se tiene la intención que el próximo día 13, en sesión plenaria, se pueda abordar directamente precisamente un dictamen, un texto único, de acuerdo a las peticiones que se hicieron expresamente por parte de todos los grupos parlamentarios. Por eso me parece importante que tengamos ese texto único y unificado
antes de esa fecha, porque tendremos que someterlo y darle el visto bueno precisamente para que forme parte de esa sesión plenaria. A continuación, y por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes, señor Nogales, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Vamos a ver. En las conclusiones las hemos presentado todos los grupos. Están presentadas y constan por escrito. Ahora, el intento es intentar, valga la redundancia, sacar una conclusión única, de acuerdo entre todos los grupos. Yo creo que para ello, para intentar el acuerdo, cada grupo debemos de dejar algo en la gatera. Hay responsabilidades del gobierno anterior, hay responsabilidades siempre de cualquier gobierno cuando algo pasa mal en su comunidad. Eso es obvio, porque lógicamente el gobierno debe de tutelar siempre el funcionamiento de las cajas. Ahora, debe de ser el objetivo de esta comisión señalar las responsabilidades o intentar recuperar patrimonio, si es posible, de Caja Badajoz. Yo creo, por lo que he hablado, yo no soy experto de nada, pero por lo que yo he hablado con algunos señores que sí son expertos, porque son catedráticos de política financiera y de contabilidad, pues me han dicho que en la valoración estática y dinámica de las empresas todo es interpretable, sobre todo en la valoración dinámica, y que ahora la valoración dinámica vista 3 años después se puede decir que evidentemente la valoración no fue la adecuada y se podría recuperar patrimonio. Se podría. Entonces, nosotros deberíamos de plantear en las conclusiones, lo mejor hubiese sido que se hubiesen fusionado Caja Extremadura y Caja Badajoz, evidente. Pero eso no nos va a llevar a ningún lado. Podemos plantear que la responsabilidad máxima recae fundamentalmente en el presidente del Consejo de Administración de Caja Badajoz y en el director en su momento. Yo creo que es obvio, lógicamente el presidente del Consejo de Administración tiene sus responsabilidades y el director general tiene sus responsabilidades. Pero yo antepongo el objetivo de intentar recuperar patrimonio, si es posible, dentro de Caja 3. A mí me han dicho, primero, que es posible, y segundo, que evidentemente la valoración de Caja Badajoz en Caja 3 está por debajo de lo que realmente tenía que haber sido, y que hay vicios ocultos en el proceso inicial, que continúan después en el proceso de segregación de los activos, y que por lo tanto eso es valorable y que se puede recuperar. Entonces, yo, en representación de Izquierda Unida, planteamos unas conclusiones en las que no aludíamos a responsabilidades concretas ni de personas, ni de órganos, ni de gobiernos. Y decimos, y estoy dispuesto a que se quite, desde luego, de las conclusiones de Izquierda Unida. El primer punto, cuando valoramos que el proceso no era necesario. Estoy dispuesto a quitar esa valoración si podemos llegar a un acuerdo. Es decir, bueno, mire usted, hay un cronograma que evidentemente de todas las cosas que han sucedido, para hacer una idea, de decir, estábamos en unos momentos muy convulsos, con muchos cambios de legislación, el Banco de España insistía muchísimo, la Unión Europea insistía muchísimo, bueno, se pone el cronograma sin entrar en valoraciones de ella, y después, pues plantear, yo estaría dispuesto evidentemente a que se quitase de que el proceso no es necesario, y entrar en la valoración del proceso inicial viciado. Primero, la actuación del Banco de España, y fundamentalmente la actuación de los 2 socios de Caja Badajoz, que son los que realmente engañan a Caja Badajoz, porque nadie del círculo católico y de la CAI pueden obviar que conocían su situación, se hayan o no se hayan entregado las actas del Banco de España, porque lógicamente conocen su casa, y son los 2 socios de Caja Badajoz los que engañan a Caja Badajoz. Por lo tanto, hay vicio oculto ya inicial, que continúa posteriormente. La actuación de Intermoney y las auditoras. Y a partir de ahí, pues plantear ya con las necesidades de valoración de la pérdida de patrimonio y la cuantificación que puede ser. Yo he puesto ahí lo que por un lado se desprendía de todas las comparecencias y de los datos, de la documentación que teníamos, pues plantear que podamos estar de acuerdo
todos los grupos al Gobierno a que se contrate, bajo la supervisión del catedrático de Política Financiera y Contabilidad de la Universidad de Extremadura, de la Facultad Económica de la Universidad de Extremadura, por el grupo de expertos que sea necesario para, en primer lugar, valorar el patrimonio perdido por Caja Badajoz en Caja 3. Y después, si es necesario recurrir a la vía jurídica para poder recuperar ese patrimonio, que se recurra y que se actúe. Yo creo que sería un acuerdo. A mí me han dicho que eso es posible, me han dicho que es factible, y como me han dicho que es posible y que es factible, prefiero que podamos llegar a ese acuerdo y vayamos, a ser posible, todos de acuerdo, para instarle al Gobierno a que se contrate bajo la supervisión. Además, es la supervisión de la Universidad de Extremadura, que siempre es muchísimo mejor que cualquier equipos expertos privados, que después no son tan privados, porque ya hemos visto la actuación que ha tenido Intermoney en todo este proceso y la actuación de las auditoras, Deloitte y etcétera, ¿no? Entonces creo que la Universidad de Extremadura daría muchísimas más garantías de objetividad y de defensa de los intereses de Extremadura que cualquier otra entidad. Entonces yo animo a que podamos llegar a un acuerdo en esa línea. Nada más. Muchas gracias, señor Nogales. Y a continuación, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, señor Bernal, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días. Efectivamente, señor presidente, hemos mantenido desde la última reunión contactos, los grupos parlamentarios, pues con el objetivo de ir intentando acercar posiciones y en ese objetivo que todos manifestábamos el otro día de intentar cerrar un acuerdo común, un análisis común, se decía antes, donde cada uno, lógicamente, tiene que dejar algo en el camino para intentar confluir. Para mi grupo parlamentario, esos contactos han sido positivos, no han terminado todavía, pero han sido positivos y nosotros seguimos constatando cómo el proceso de evolución de Caja Badajoz desde el año 2009-2010 hasta el día de hoy, pues ha tenido una serie de componentes y de factores comunes con la evolución de todo el proceso del sistema financiero español. Caja Badajoz, se ha dicho siempre, lo seguiremos diciendo, lo decimos todos, estaba en muy buena situación en el año 2009, pero también todos confluimos, llegamos a la conclusión de que también presentaba una serie de desequilibrios que, para afrontar una crisis como la que ya se veía en el año 2009, podía colocar en situaciones de dificultad a la entidad extremeña, a Caja Badajoz. Eso, unido a esos desequilibrios, digamos, unido a la exigencia de fusiones, exigencias de carácter económico, pero también de carácter jurídico, de ir a procesos de fusiones de las cajas de ahorro, llevaron a tomar pues una serie de decisiones que para mi grupo parlamentario fueron unas decisiones aceptables, fueron unas decisiones correctas en base a la información que en cada momento dispuso quien tendría que tomar o quien tenía que tomar esas decisiones, que era el Consejo de Administración de Caja Badajoz. Se cumplieron las obligaciones legales y dando un salto, ahora volveré un poquito para atrás, dando un salto, hoy afortunadamente podemos decir que seguimos teniendo una marca Caja Badajoz que opera en nuestra comunidad, en Extremadura, que tiene, por tanto, actividad económica y que, de alguna manera, están también salvaguardados el hecho de que los beneficios de esa actividad económica de Caja Badajoz en la región de Extremadura va a seguir revertiendo al conjunto de la sociedad a través de una obra social. Y digo que esto en concreto no ha sido la tónica habitual. La inmensa mayoría de las cajas de ahorro que había en el año 2009 hoy no existen. Simple y llanamente no existen, han desaparecido, no tienen actividad económica y, por supuesto, no tienen obra social de ningún tipo. Ahora bien, incuestionablemente,
en todo este proceso, desde el año 2010 hasta el año 2013, incuestionablemente Caja Badajoz ha tenido un deterioro en su patrimonio. Un deterioro que para mi grupo parlamentario procede de dos fuentes totalmente diferentes. Una fuente general. Toda la economía española, todas las empresas españolas han sufrido un serio quebranto, un serio deterioro en su valor patrimonial. El sector bancario español, todos los bancos españoles han sufrido un deterioro importante. Como media, en su valor en bolsa, por tomar una referencia, habían caído el sistema bancario español en torno a un 40%, deterioro del 40% a lo largo de la crisis. Eso también le ha pasado a Caja Badajoz, ha sufrido las consecuencias del deterioro general, pero específicamente ha tenido, como hemos constatado en esta comisión, un traspiés muy importante, no provocado por Caja Badajoz, sino provocado por terceros. Y es esa información oculta que se le ocultó a Caja Badajoz cuando tomó la decisión de ir a un proceso de fusión con la Caja Círculo Católico de Burgos y CAI de Zaragoza. Nosotros en nuestras conclusiones hemos constatado, y creo que en eso pues también coincidimos todos los grupos, que el Banco de España no actuó con lealtad con Caja Badajoz, con la entidad, no cumplió sus obligaciones, el Banco de España ocultó información deliberadamente a Caja Badajoz. También creo que estamos todos de acuerdo del grave daño que produjo ese ocultamiento de información por parte de los dos socios que iban en el proyecto con Caja Badajoz, Círculo Católico de Burgos y CAI de Zaragoza. Como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, conocían perfectamente cuál era su situación y la ocultaron. La ocultaron, nosotros creemos que deliberadamente, a Caja Badajoz antes de que se materializara y se hiciera oficial ya la fusión. Y, desde luego, las consultoras que trabajaron para Caja Badajoz, digamos que al menos el nivel de calidad que han evidenciado en la información que facilitaron a Caja Badajoz no fue toda la deseable. A partir de ahí, nosotros limitamos ahí las responsabilidades. Entendemos que el Consejo de Administración de Caja Badajoz actuó correctamente en base a la información que tenía, reaccionó posteriormente y creemos que adecuadamente, en la medida de las posibilidades o de la capacidad de reacción que podía haber. La Administración regional, los gobiernos regionales que han intervenido en este tema, tanto el anterior gobierno como el actual gobierno, uno, no tenían competencias; dos, seamos sensatos, seamos lógicos, no tenían posibilidad real de tipo alguno para haber revertido una situación una vez que ya se había producido, que se conoció, digamos que la información oculta que no había aparecido hasta el momento que se produjo la fusión. Y digamos que seamos sensatos, porque no nos olvidemos que esta no es una operación aislada de fusión de Caja Badajoz con otras dos cajas. Había de por medio toda una batería normativa española, pero fundamentalmente estaba el acuerdo que Europa firma con España, el MOU, el famoso MOU, que obligaba y además ponía fecha a los procesos de fusión de las cajas. Intentar revertir un proceso a una situación anterior, digamos que chocaba frontalmente con el MOU, y yo tengo mis serias dudas que ni la Junta de Extremadura gobernada por los socialistas ni la Junta de Extremadura gobernada por el Partido Popular tuviera la más mínima posibilidad de revertir ese proceso. Una vez que se detectó, digamos, la información oculta, que se detectó el deterioro, se reaccionó, bajo nuestro punto de vista, correctamente desde el Consejo de Administración. Se pasó de tener un 24,5% de las acciones de Caja 3 a un 32%, un avance, por tanto, de un 30,6%, es decir, un avance sustancial, un avance importante. Al día de hoy, y en eso coincidimos con la apreciación que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida, al día de hoy no sabemos
cuantificar el deterioro producido por la información oculta o por el ocultamiento de información. Claro que sí que sabemos al día de hoy cómo se deterioró todo el patrimonio de Caja Badajoz, igual que todo el patrimonio de todas las entidades financieras españolas. Por tanto, compartimos que sería muy bueno que hubiera una posición común del conjunto de la sociedad extremeña para analizar específicamente ese deterioro producido por el ocultamiento de información. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que, en base a estudios que podamos hacer, y nosotros estamos de acuerdo con esa propuesta que ha trasladado el portavoz de Izquierda Unida, puede suceder que constatemos que al día de hoy esa ganancia de peso del 24,5 al 32% de Caja Badajoz haya suplido el deterioro por haberle ocultado información. Bien, en ese momento lo que constataríamos sería una mala práctica tanto del Banco de España como del Círculo Católico de Burgos, CAI de Zaragoza y de las consultoras, y creo que deberíamos hacer, además, una serie de recomendaciones de cambios normativos a nivel nacional para evitar que ese tipo de situaciones se vuelvan otra vez a producir. Pero también puede pasar que cuando conozcamos la cuantía del deterioro podamos constatar que todavía, a pesar de que se ha incrementado la participación de Caja Badajoz en Caja 3 en un 30% de avance, me refiero, no se hubiera compensado totalmente ese deterioro. Creo que sería bueno que también el conjunto de la sociedad extremeña, a través de las fuerzas políticas, reclamáramos que se recuperara aquello que faltará todavía por recuperar. Por tanto, nosotros, y con esto termino, señor presidente, apostamos por un documento que recoja este tipo de posiciones y que, desde luego, dé un espaldarazo definitivo a Caja Badajoz, critique a aquellos que perjudicaron a Caja Badajoz, y si el perjuicio sigue todavía vivo, se pudiera recuperar para los intereses de nuestra caja y, sobre todo, para los intereses de la actividad financiera en nuestra región y para los intereses de la obra social que va a seguir operando en Extremadura. Nosotros estamos dispuestos a trabajar de aquí a la siguiente reunión de la Comisión para que ese acuerdo pueda ser un acuerdo que además busque en positivo un beneficio para el conjunto de la región. Muchas gracias, señor Bernal. Hay una cosa, antes de dar la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que son las fechas, son los tiempos. Estamos hablando que la próxima semana, cuando se celebrará la sesión plenaria del día 13, y que debe ser calificado primero por esta comisión y votado, y segundo, llevado a mesa para que lo califiquen y pueda entrar en la tramitación directa para el próximo pleno. Por lo tanto, les emplazo a que agilicen esas conversaciones que, sin duda, me consta que ya las han venido teniendo. Bien, y sin más, señor Sánchez Juliá, portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días. El 13 de abril del año 2003, cuando este grupo parlamentario presenta la creación de esta comisión ante el Pleno de la Cámara, pone de manifiesto que en todo este proceso vivido por Caja de Badajoz, en el SIF de Caja 3, pues a nivel general existían muchas dudas. Dudas que creemos que los trabajos de esta comisión a lo largo de todo este tiempo pues han visto la luz, y dudas que creemos que han sido resueltas en su gran mayoría y en la que todos podemos estar de acuerdo. Este grupo parlamentario crea a pie juntillas, y así se ha demostrado en esta comisión, que Caja de Badajoz ha sido una víctima en todo este proceso de fusión y de SIF de Caja 3, que ha sido la gran perjudicada por dos entidades que no han puesto encima de la mesa toda la información que tenían, que no han puesto encima de la mesa lo que ellas realmente escondían en la trastienda, y que no le dieron a Caja Badajoz toda esa información, con complicidad y con acción o desacción de muchos organismos. En resultado, Caja de Badajoz ha sufrido una importante pérdida patrimonial que ha quedado puesta de manifiesto y que ha quedado patente a lo largo de toda esta comisión, tras la documentación estudiada y tras las comparecencias que hemos visto. Y que esa pérdida patrimonial viene como consecuencia de una información que no se da y de una participación en una entidad como Banco Caja 3
que al entender de este grupo parlamentario y al entender de todos los que han pasado por aquí, a excepción de un compareciente, ni es suficiente ni ha sido representativa de lo que realmente es, ha sido y será Caja Badajoz dentro de Caja 3 y que, sobre todo, esos aumentos de participación que se han producido del 24,5 al 29 y posteriormente del 29 al 32 ponen de manifiesto el reconocimiento de un error y de un perjuicio hecho a Caja de Badajoz, pero no llegan a reparar los daños sufridos en el patrimonio de Caja de Badajoz. El Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida presentó unas conclusiones en las que crea pie juntillas. Unas conclusiones que crea pie juntillas y unas conclusiones que cree que reflejan todo lo sucedido en el proceso y todo lo que ha sucedido en esta comisión. Pero también este grupo parlamentario tiene un objetivo claro. Y creemos que esta comisión tiene que ser útil y que tiene que mirar mucho más allá de los intereses que cada grupo político puede sacar de ello y levantar la cabeza y ver qué es lo que podemos hacer todos juntos en esta comisión por que Caja de Badajoz realmente tenga el peso que tiene que tener dentro de Caja 3. Aquí se ha puesto de manifiesto por los grupos parlamentarios, tanto el CRES como Izquierda Unida, como el Grupo Parlamentario Socialista, que sabemos que Caja Badajoz ha tenido una pérdida importante patrimonial, pero que no sabemos cuál es la pérdida patrimonial que ha tenido Caja de Badajoz. Cada uno tenemos nuestro presentimiento de lo que podía haber sido, nuestras cuentas, nuestros cálculos. Todos sabemos que se ha perdido, pero no sabemos cuánto. Si queremos que esta comisión sea útil y si queremos que todos consigamos el objetivo, y es que Caja Badajoz salga lo más beneficiado de los trabajos que aquí estamos realizando, creo que tenemos que dar todos un paso en adelante y dejar de mirar nuestra patria chica y mirar ese objetivo común. Por eso este grupo parlamentario, sabiendo y creyendo todo el trabajo que se ha realizado y que se ha puesto de manifiesto y que los extremeños han podido ver, creo que es el momento de dar ese paso y de dar luz a lo que nosotros entendemos, que es el objetivo de esta comisión, que al fin y al cabo es, uno, reconocer que Caja Badajoz ha sido una perjudicada, pero nos queda ahora mismo la labor de saber en cuánto ha sido la perjudicada. Y creo que ahí sí que estamos de acuerdo con la propuesta de Izquierda Unida. Tenemos que saber cuánto hay que reparar todavía, porque este grupo parlamentario cree que aún hay que reparar mucho el daño que se le ha hecho a Caja de Badajoz dentro de Caja 3. Entendemos que las responsabilidades que se apuntan, tanto al Banco de España como a las dos socias, CAI y Caja de Badajoz, como a los máximos representantes de CAI y Caja Círculo, como los máximos representantes de Caja de Badajoz, han quedado patentes a lo largo de todo este proceso. Pero sí que entendemos que si el reconocimiento tácito va a suponer un escollo para que esta comisión con fuerza no reclame que Caja Badajoz tenga el peso dentro de Caja 3, este grupo parlamentario tiene por encima de todo que Caja de Badajoz recupere y tenga el peso que tiene que tener dentro de una entidad como Caja 3, que ahora está dentro de Ibercaja. Por encima de lo que nosotros podamos creer, tenemos que dar todos los grupos parlamentarios ese paso en adelante, con el objetivo de reconocer a Caja de Badajoz como la verdadera entidad fuerte de Caja 3, como la verdadera entidad que está sosteniendo y ha sostenido a dos entidades como son CAI y Caja Círculos, que presentaban graves desequilibrios, que no pusieron de manifiesto y que Caja Badajoz, con su balance y con su patrimonio, ha tenido que sustentar. Si con ese paso que damos conseguimos que Caja de Badajoz, que en este caso lo que hay ahora la Fundación de Caja de Badajoz, vuelva a recuperar todo ese peso perdido, vuelva a recuperar ese patrimonio y que se repare todo ese daño, este grupo parlamentario está dispuesto a llegar a un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios para que juntos luchemos por Caja de Badajoz. Si esta comisión tiene que servir para que cada grupo parlamentario hagamos nuestro propio juego y no saquemos una conclusión, este grupo parlamentario también podrá hacerlo,
pero creo que al final el objetivo definitivo de esta comisión, que es saber qué pasó con Caja Badajoz y reparar el daño sufrido, no habrá tenido no habrá sido el objetivo conseguido. Este grupo parlamentario está por la labor de conseguir ese objetivo, que no es más que recuperar que Caja Badajoz tenga el peso que realmente tiene que tener tras haber sido engañada por sus socias y tras haber sido engañada por el Banco de España. Muy bien, gracias, señor portavoz. A continuación, si les parece a los señores portavoces, y dado lo que antes le comentaba con respecto a los tiempos, que realmente, bueno, pues estamos sujetos a ellos y no tenemos mucho, por lo tanto, la agilidad de sus señorías tiene que quedar patente. No sé si emplazarles a que, en fin, me manifiesten brevemente cada uno de ustedes si a lo mejor en el término de 72 horas podría tener esta mesa un texto consensuado, básicamente para poder convocar nuevamente a esta comisión y someterlo a su criterio a fin de trasladarlo precisamente a la mesa para incluirlo en la siguiente sesión ordinaria Sí, señor Bernal. Sí, una pregunta, señor presidente. Es decir, para poder ser calificado por la mesa y poder entrar en el próximo pleno, digamos que ¿cuál tendría que ser la fecha límite para registrar ese documento? Antes de la propia Junta de Portavoces se celebra mesa, pues estamos hablando del martes, con lo cual, por eso hablaba yo antes de un término de, se me antoja 72 horas, porque nos dé tiempo, en el mayor, efectivamente, tiempo posible, para que nos dé tiempo para poder perfilarlos y el lunes convocarles con carácter urgente para poder trasladarlo para el martes. Sí, señor Nogales. A ver, sin perjuicio de las valoraciones que se hacen de las propuestas de conclusiones que hemos hecho todos los grupos, lo que estamos viendo si se ponen más tinta o menos tinta en la responsabilidad de cada uno, eso son cuestiones que no tienen mucha importancia. Hago una propuesta, ahora se saca fotocopia, la llevamos cada uno y que después aquí pongamos lo que como veamos, pero ya para la propuesta a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura instamos al Gobierno de Extremadura, puesto GOBES, a que bajo la coordinación y dirección del catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura encargue a un grupo de expertos para que se recalcule el valor actual del patrimonio de las partes aportado a Caja 3 en función de la calidad de los activos en el momento de la integración y en función de la evolución posterior del mismo, y exigir la revisión de los porcentajes de participación de las partes en el capital de Caja 3 inicialmente y con posterioridad en el de Ibercaja Banco. Esta es la conclusión a la que estamos planteando de ese tema. Entonces, ahora planteamos los servicios de fotocopia, lo tenemos cada uno y después aquí vemos si ponemos una coma antes, una coma después y tal cual, y el viernes podríamos de alguna manera decir, pues vale, pues mira, este es el documento y con los cronogramas que consideremos oportunos y con las tildes sobre los socios, los intermoni, las auditoras. Sí, sobre todo, señor Nogales, señor Benedito, señor Bernal, señor Sánchez, en cuanto a los antecedentes y que quede un esbozo cronológico de efectivamente cómo se ha venido desarrollando la comisión y al final los términos y las conclusiones a las que ustedes, bueno, pues estén dispuestos a someter para poderla llevar a dictamen, al Pleno. ¿Les parece bien la propuesta que se ha escuchado en la comisión con respecto del viernes, señor Bernal? Sí, yo simplemente unas disculpas ya por adelantado. Yo el viernes, en todo caso, no voy a poder asistir a la reunión de la comisión, pero en todo caso, bueno, cualquiera de mis compañeros miembros de la comisión llevarían la portavocía. Sí, señor Benito. Habría que hacer una reunión el viernes, no era el lunes, lo habíamos quedado el lunes. No. Es precisamente, señor Benedito, para poder tener y traer un texto ya que sometamos para la aprobación, que lo sometamos al criterio de sus señorías para poder llevarlo y que se incluya en el orden del día de la próxima sesión plenaria. Por eso nos hace falta tenerlo cuanto antes, habida cuenta que se ha de calificar antes del martes. Sí, ¿pero se puede hacer el jueves? Perfectamente, cuando sus señorías determinen. Es que la comisión iba a ser el viernes,
y se anticipó precisamente, mismo había olvidado porque no podía asistir. Entonces, ¿por qué no podemos plantear la comisión que iba a ser el viernes? La planteamos el lunes y si estamos, como estamos todos de acuerdo, lógicamente se va a la mesa del martes, se califica y va al pleno del siguiente. Si estamos todos de acuerdo. Perfectamente, ¿Estamos sí. todos de acuerdo? Yo entiendo que con la antelación suficiente esta mesa tendrá conocimiento de que efectivamente hay un consenso. Lo digo más que nada para no poner en entredicho cuáles son los tiempos que nos habían marcado previamente. Pues si les parece, el lunes marcamos la hora, quedamos pendiente de la hora si les parece, porque hay otros compromisos por medio, pero que a lo largo del lunes día 10 se celebrará nuevamente una comisión con respecto a esta investigación no permanente sobre Caja Badajoz. ¿Les parece a todos sus señorías adecuado? Pues no habiendo más asuntos que tratar y haciéndole su presencia, se levanta la sesión.